buen día. Soy la maestra Isaura Argüelles Azuara, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy vamos a analizar el tema maneras de satisfacer la obligación de dar alimentos en materia familiar. Te invito a analizar la siguiente presentación. Dentro del presente proyecto de investigación, analizamos que en el mundo del derecho es importante el estudio de las consecuencias que derivan del parentesco. Una de las más importantes es la obligación de dar alimentos y satisfacer esta necesidad primaria a los acreedores alimentistas y observar la extensión de esta obligación que es primordial en la vida y desarrollo de los seres humanos, que por desconocimiento al alcance de la extensión de la obligación alimentaria dejan de percibirlos quedando en estado de vulnerabilidad. En diversas investigaciones se han elaborado el tema de la obligación alimenticia. En este caso se estudió las promociones iniciales que entran a los juzgados civiles de Huejutla de Reyes, Hidalgo. De acuerdo al libro del registro del gobierno del juzgado civil, solamente el 30% de las sentencias dictadas en los juzgados civiles son las que otorgan alimentos, pero no se cumplen en su totalidad. De un 100%, el 30% quedan sin incumplimiento, dejando de satisfacer la obligación de dar alimentos en materia familiar, que se clasifica y que analizaremos para su estudio en un pago líquido y en dinero o la incorporación del acreedor en la casa del deudor. La metodología que utilizamos dentro de la presente investigación se va a dar a conocer la forma de satisfacer la obligación de dar alimentos, el desconocimiento de las personas involucradas en este proceso, denominadas acreedores y deudores alimentistas, optan siempre por la forma de pago líquido y en dinero, situación que no puede cubrirse en su totalidad. Sin embargo, dejan de lado la incorporación del acreedor alimentista en la casa del deudor, que sería un beneficio para dar cumplimiento al 100% de las sentencias dictadas en el juzgado en relación a las pensiones alimenticias. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos los vamos a definir como toda asistencia que se presenta para el sustento y sobrevivencia de una persona. No solamente engloba la comida, sino también el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad médica o hospitalaria. En esto se incluyen gastos de embarazo y parto. En menores de edad incluye lo anterior, la educación básica y el aprendizaje de un oficio, cuyas características específicas son proporcional, recíproca, a prórrata, indispensable, imprescriptible, inembargable, personalísima e intransferible. Esto lo encontramos en el título cuarto de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, que todo este concepto, que ya vemos que es muy amplio, puede cubrirse a través del pago de una pensión líquida y en dinero o con la incorporación del acreedor en la casa del deudor, comentando que esta última regularmente no se otorga, pero también la ley manifiesta que es una forma de cumplir con el pago de una pensión alimenticia. ¿Sí? Bueno, el código también nos maneja las dos maneras de satisfacer la obligación de dar. Ya les había comentado que es mediante el pago de pensión alimenticia, pacto convencional,
el proceso judicial que estamos analizando en este momento, obligación que se cumplirá de padres a hijos y en relación a los cónyuges con salvedades que establece la ley. Estas salvedades nos habla en caso de cónyuges divorciados. Tendremos que observar que la siguiente, la incorporación del acreedor alimentista en la casa del deudor, no será posible en este supuesto. Sin embargo, funciona así para los menores de edad siempre y cuando esa incorporación del acreedor alimentista sea loable en la casa del deudor. ¿A qué nos referimos? Si el menor de edad no sufre daños, violencia física por parte de su acreedor, de su deudor alimentista, podemos incorporarlo. Pero si existe riesgo de violencia y maltrato físico, no podemos incorporar al acreedor alimentista en la casa del deudor. Estas son las maneras de satisfacer la obligación de dar alimentos. Y los satisfactores especiales son gastos en educación, como lo habíamos mencionado, gastos para el desarrollo de las personas discapacitadas, gastos para la educación geriátrica de los adultos en edad avanzada. Recordemos que este último punto obedece a la característica de la reciprocidad de los alimentos. Quien da alimentos tendrá posteriormente el derecho a recibirlos. Estábamos hablando del pago de pensión alimenticia que cubre un porcentaje de pago para los acreedores alimentistas por parte del deudor. Es importante mencionar que las figuras jurídicas que preceden se otorgan a través de un procedimiento judicial, en virtud de que debe de existir la acción de pensión alimenticia y hacerla efectiva en un proceso, en las cuales el sujeto obligado a dar alimentos tendría la opción del pago líquido en dinero o la incorporación en la casa del acreedor, en la casa del deudor, para poder satisfacer la obligación de dar. Por regla general, el deudor alimentario tiene derecho a elegir la manera en que cumplirá la obligación alimentaria. Cabe mencionar dentro de este punto que las personas involucradas en este proceso judicial, en su mayor parte, en un 90%, no optan por la incorporación del acreedor en la casa del deudor. Recordemos que las madres, en este caso analizamos promociones solicitadas por las madres, se niegan a la convivencia de los hijos con los padres, por lo que la incorporación del acreedor en la casa del deudor solamente se da en un 10% en los procedimientos, razón por la cual no se cumplen las sentencias a cabalidad. Estos fueron los resultados de ingresos de las promociones. En 2016, 700, cumplidas en un 75%, 2017, 940 solicitudes de pensión, cumplidas en un 80%, y en el año 2018, 1,200, cumplidas en un 65%. Dejamos a los menores en estado de vulnerabilidad, ya que en gran parte las sentencias de pensión alimenticia no se cumplen. Podríamos echar mano de la incorporación del acreedor alimentista en la casa del deudor para que estos resultados pudieran cambiar y las sentencias tramitadas en esta materia se cumplan a cabalidad. Muchas gracias por su atención.